Señores, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Méndez. Disculpen la molestia. Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy del rol del broker comercial frente al COVID-2019. Por favor, en el chat, si me pueden confirmar si me están escuchando con normalidad. Mil disculpas por el retraso. Me confirman en el chat si es que escuchan con normalidad. Les estoy pasando el link de la presentación para que puedan tenerla y en la presentación puedan directamente tener la presentación de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Bien, señores, vamos a iniciar. Todos nosotros estamos conscientes de la problemática en la que nos encontramos por el tema del COVID-19. Bien, todos nosotros estamos conscientes de la problemática que tenemos con el COVID-19 y es el tema de la retracción del mercado internacional. En tema de comercio exterior, justo he estado actualizando la data de las exportaciones peruanas y las caídas en las partidas arancelarias de los minerales están fluctuando entre el 75% hasta un 80%. Entonces, quiere decir que el comercio internacional podría para el mes de marzo irse a un 20%, lo cual obviamente representa una cifra preocupante en el sentido en que las empresas exportadoras van a tener problemas para poder recuperarse en el corto plazo, hasta el mediano podríamos hablar. Entonces, ante esta situación, ante la situación de la crisis que tiene todavía más meses para poder desarrollarse y resolverse, ¿cuál es la posición de los agentes comerciales? Entonces, el tema empieza por aquí, básicamente es la primera incógnita que nosotros tenemos y de ahí tendríamos que verificar específicamente cuál sería la posición que debemos tomar dentro del rol de agentes comerciales, que ahora vamos a trabajar ese tema. Algunos me comentan que tienen problemas con el audio. Quisiera saber si el resto también lo tiene. Tengo 60 conectados. Por favor, el resto me confirma si es que la conexión no está llegando bien para ver si es que corrijo mi conexión de aquí. Ok. ¿Todo bien con el resto? Sí. Los que de pronto tienen algún problema con su conexión, puede que sea no mi salida del audio, sino el retorno que tienen ustedes en cada conexión. Así que les voy a pedir disculpas a los que no pueden de cualquier manera escucharme bien. Les mando nuevamente la presentación para los que recién están nuevamente conectándose. Entonces, basado en esto, un segundo, por favor. Ok, basado en esto, nosotros lo que tenemos que desarrollar es un poco la mirada de lo que es el agente comercial. Entonces, antes que nada, ¿qué cosa es un agente comercial? ¿Cuántos de ustedes entienden el concepto del agente comercial? Si podemos compartir en el chat algunas participaciones por parte de ustedes. Y ustedes coméntenme, ¿qué cosa han escuchado del agente comercial? ¿Qué es lo que saben del agente comercial? Para poder empezar a definir el concepto de este capítulo que todos queremos aprender. Entonces, en el tema de agentes comerciales, por favor, sin ningún temor, correcto, Dulio menciona que es un intermediario. ¿Qué otros conceptos tienen del agente comercial? Iván, correcto, hay Gaby, un intermediario independiente, Waldemar es un broker. Básicamente sí, o sea, muchas personas en el Perú, para muchas personas en el Perú el término agente comercial es un término nuevo, pero en realidad es un término muy antiguo. Es más, en Europa, normalmente cuando hablas con agentes comerciales o hablas de agentes comerciales, siempre lo relacionan a personas mayores de 40 años. O sea, los agentes comerciales europeos suelen ser bastante, digamos, bastante adultos. No son agentes comerciales que sean de pronto, que sean muy jóvenes. Un segundo, por favor. Ya está. Entonces, cuando hablamos de los agentes comerciales, es ese el tema. Cuando nos referimos a ellos, como ustedes dicen, broker, representante, es un intermediario, tiene muchos nombres, pero acá está básicamente la definición como para empezar a hablar de
de este término y por qué es importante en esta situación del coronavirus que nos encontramos ahora. Nosotros, cuando estamos en el Perú y buscamos un comprador para un empresario peruano, a esa figura se le llama el agente comercial de exportación. Y ese agente comercial de exportación, como bien lo dijeron, es un intermediario, es una persona que va a una empresa productora de quinoa peruana, palta peruana, jengibre peruano y encuentra un comprador internacional. A ese articulador, a ese negociador intermediario, se le llama agente comercial. ¿Y cuál es la diferencia entre un agente comercial y los otros operadores del comercio exterior? Que el agente comercial no compra el producto y lo revende, como lo hace, por ejemplo, un exportador. Los exportadores compran a los productores y lo revenden, es decir, compro a 10 y lo vendo en 15. Entonces, ese es el negocio de la exportación y todo el negocio de la exportación es intermediación. Pero el agente comercial no compra y vende, sino solamente articula, es decir, presenta al proveedor con un comprador y por esa transacción gana una comisión. Entonces, en Europa es muy común el tema de los agentes comerciales y se trabaja de una manera muy articulada en el sentido en que existen colegios de agentes comerciales, existen instituciones donde se congregan los agentes comerciales. Entonces, ese es el agente de exportación. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos el lado inverso, que es muchos de ustedes me dicen, Enrique, quiero conseguir un comprador, un proveedor chino. Entonces, si a mí me dices, búscame un proveedor chino, yo te digo, ok, yo te busco el proveedor chino, pero si quieres que sea tu agente, no solamente te lo voy a buscar, sino te lo voy a evaluar, voy a negociar con él, voy a darte prácticamente la operación servida y voy a ayudarte en todo el seguimiento hasta que el producto llegue acá sin que haya estafa. Entonces, ahí yo estoy haciendo la labor de un agente comercial de importación, es decir, te busco al proveedor y tú eres mi cliente aquí en el Perú. Entonces, yo estoy en el Perú y yo soy agente comercial de importación cuando te busco un proveedor. Entonces, esos son los dos ángulos del agente de exportación, agente comercial de exportación y agente comercial de importación. Cuando juntas las dos caras de la moneda y, digamos, tienes la posibilidad de representar tanto a compradores internacionales, o sea, buscar compradores internacionales para exportadores y también proveedores para importadores, te conviertes directamente en un broker. El broker básicamente, lo que nosotros llamamos broker internacional, es aquel que tiene esa capacidad de moverse en impo y exportación. Bien, entonces, cuando nosotros trabajamos con esa figura de los agentes comerciales, básicamente el término de agente comercial o commercial agent, que es básicamente como lo conocen en el mundo, es más genérico, se abarca, es lo normal, es el estándar. Pero en el Perú nosotros tenemos un sesgo de llamar a los agentes comerciales broker internacionales, que no está mal, pero entendamos que la diferencia es que el agente normalmente se vuelve especialista en un mercado y el broker maneja ambos términos, lo que es export y lo que es importación. Ahora, dentro de las categorías de los brokers, ustedes van a evaluar que justamente estas categorías que tienen los brokers, muchas personas suelen ser agentes comerciales o brokers y no se dan cuenta de ello. Por ejemplo, si tú eres corredor de bolsa, eres broker. Si tú eres agente inmobiliario, eres un broker. Si tú eres broker en seguros, eres también broker internacional o broker como ustedes lo ven. Si eres intermediario en arte, que acá, por ejemplo, en el Perú no es tan fuerte, pero en Europa los brokers de arte sí son fuertes, eres un broker de arte. Entonces, los brokers tienen distintas categorías en función al sector que trabajan. Lo normal en el Perú es que no se tiene un agente comercial que sea un todista. Cuando tú te preparas a ser un agente comercial, no eres agente comercial de minerales y luego te metes a la industria y de la industria pasas a textiles. Usualmente los agentes comerciales o los brokers suelen ser muy especializados en un sector. Tanto así que cuando eres un broker agroindustrial, es decir, por ejemplo, yo soy un broker de palta, soy un broker de frutas o superalimentos, a veces es tan importante el tema de la especialización que yo solamente soy broker de avocados, de palta, y no trabajo con otros sectores más porque me especializo en eso. Yo soy broker de espárragos o yo soy broker de uva y trato de manejar solamente ese sector independientemente de que mis compradores pueden ser compradores de otros alimentos, pero mi especialización
especialización va en un sector específico. ¿Por qué? Porque soy el mejor en ello, conozco muy bien los proveedores, articulo muy bien con los compradores, entonces soy parte importante de ese sector. Gaby nos pregunta si es que tenemos concretado el proyecto de agentes comerciales. Sí, ahora vamos a ver un poco la unidad que logramos con la UCAP para poder mostrarles cómo hemos articulado el tema de los colegios comerciales. Entonces, ese es el tema de las categorías de broker. Coarita me dice, entonces un importador puede tener varios agentes comerciales según el producto que importemos. Sí, o sea, ese es un poco el asunto. Cuando nosotros vamos a hablar de la oportunidad que hay actualmente con los agentes comerciales es la siguiente. Muchas empresas peruanas por el motivo de la crisis van a tener que despedir a mucho personal y está pasando en todo el mundo. Entonces van a ir a la calle muchos gestores comerciales, van a ir a la calle gerentes comerciales, van a ir a la calle vendedores, van a ir a la calle muchas personas del área comercial, porque obviamente como el negocio está parado y las ventas van a ir muy lentas, entonces yo no puedo pagar a los comerciales. Entonces los comerciales que van a la calle, ¿qué van a hacer durante este tiempo en el que el mercado todavía va a reaccionar de manera lenta? Entendamos que tenemos 6 meses de recuperación mínimo, o sea, se estiman 6 meses de recuperación mínimo. Si ahorita estamos ya, no sé, pues día 18 y estamos ya como locos, proyectense 6 meses más para que este tema se recupere. Entonces, y la recuperación no solamente es Perú, no es que Perú empiece a producir como loco de aquí a 6 meses y todos nos van a comprar. ¿Quién te va a comprar si los compradores que son Estados Unidos, que son China, que es Europa, están ahorita en una recesión y entrando a un concepto mundial de una crisis que básicamente va a hacer que los mercados lentamente se vayan reponiendo? Entonces, ante esa coyuntura, estas personas que van a quedar en el mercado, ¿qué van a hacer? Entonces, en Europa esto no es reciente lo que nos está pasando. Nosotros somos un país que venimos con la cola, ¿no? Siempre traemos los aprendizajes de otros mercados y los que nos pasó acá les ha pasado a otros países y aplicaron este tipo de teorías en su momento. Entonces, debido a esta circunstancia, cuando las empresas no pueden pagar un salario fijo, porque cuando eres un empleado y no produces, no te puedo pagar un fijo por estar sentado si es que no hay producción o no hay ventas, entonces las empresas van a buscar lo que le llaman comisionistas o lo que le llaman personas que trabajen en freelance. Es decir, yo soy empresario, tengo mi rubro textilero, tengo mi rubro alimenticio, lo que fuera, entonces yo le digo, bueno, no te puedo pagar un sueldo fijo, pero si es que me traes un comprador o me cierras una negociación, yo te pago la comisión. Entonces, a eso le llaman en Europa la figura de autónomos. Cuando hablamos de muchos autónomos que son estos profesionales independientes, muchos tienen que ver con el tema de los agentes comerciales. Y allá existen más de 500.000 agentes comerciales. Miren la cantidad, son más o menos 500.000 de agentes comerciales. Entonces, acá en el Perú existen, ¿no? O sea, los inmobiliarios todos los conocemos, los brokers inmobiliarios, los brokers de seguros los conocemos, los brokers financieros, los brokers que trabajan en otras industrias los conocemos, pero directamente brokers o intermediarios que ya empiezan a sectorizarse y trabajar en otras industrias, vamos a empezar a ver más de ellos ahora con esta recesión que ahora viene apareciendo. Entonces, Omar pregunta, ¿cómo ubico un broker a fin que me ayude a importar o exportar? Ya, cuando empezamos ya a entrar a este mundo de los brokers, tenemos que darnos cuenta que es un network, es un grupo que está interconectado en el mundo. Y ahora vamos a ver justamente, respondiendo también al tema de la UCAP y a este concepto, dónde los encontramos. Ahora vamos a pasar a ese punto. Y también cuál es la seguridad de la información que me brinda es verídica. Eso es otro aspecto importante porque algo que va detrás de estos agentes comerciales es la reputación que los acompaña. O sea, yo no puedo ser broker y yo solo no me puedo yo mismo decir yo soy bueno y cree en mí, sino detrás de mí tiene que haber un respaldo y también lo vamos a ver. Entonces, esto es un poco las respuestas de lo que ustedes están hablando. Esta es la UCAP, que es la Unión Internacional de los Agentes Comerciales y Brokers en el Mundo. Esta unión internacional, donde ustedes pueden entrar directamente a ese link, a esa plataforma, van a darse cuenta que CAMEX, que es la organización que lidero, es la única organización que tiene la representación de la UCAP en toda Latinoamérica. En el mundo existen distintas
distintos gremios de agentes comerciales que están, digamos, en Europa. Dentro de Europa tienes España, Italia. Acá básicamente están los números. En Italia tienes más de 200.000 agentes comerciales. En España tienes como 150.000 agentes comerciales. En Alemania tienes alrededor de 50.000 agentes comerciales. Los números son muy fuertes en lo que son agentes comerciales. Y en UCAP, acá básicamente tienes a 14.000 agentes comerciales. Entonces, la idea de nosotros en CAMEX es tener la representación de UCAP acá en Latinoamérica y formar agentes comerciales. Y la reputación de la persona que lleva nuestro curso, que se directamente logra tener el título de agente comercial, nosotros la vamos a validar en función a la experiencia que ellos van a ir teniendo en el mercado. Es decir, ustedes hacen una intermediación con un cliente y esa intermediación es una experiencia que nosotros lo vamos a validar, es decir, que nosotros tenemos que llamar a la empresa y cerciorarnos de que la empresa nos diga si la experiencia que han tenido con ustedes ha sido positiva. Y no es cuestión de que yo voy a llamar al teléfono que tú me indiques, nosotros validamos que si la empresa es una empresa grande, llamamos al gerente general, al teléfono fijo, verificamos si es que los conocen, verificamos la experiencia. Y de esa manera nosotros corroboramos que efectivamente ustedes hayan tenido una experiencia exitosa. Eso nosotros lo metemos a una base de datos y cuando ustedes se presenten a compradores y alguien nos pregunte sobre su experiencia, nosotros decimos sí, entramos a nuestro sistema y decimos sí, tiene 5 clientes con los que ha trabajado, es un broker especializado en este sector y los clientes comentan que están con un servicio adecuado y no han tenido ningún problema y recomiendan al agente comercial. Entonces, esa es la garantía que le damos a los demás compradores a que puedan seguir trabajando con ustedes. Cuando no existe esta regulación que nosotros damos o la UCAP da en el mundo, básicamente ustedes tendrían que generar un currículum vitae, igual como cuando te presentas un trabajo, y son las referencias comerciales que ustedes puedan obtener de sus compradores lo que les va a permitir captar a nuevos compradores. Entonces, los agentes comerciales durante los años se van formando una cartera. Tanto así que en Europa, incluso los brokers, como digo, que son muy viejos en Europa, en España sobre todo, usualmente heredan las carteras comerciales a los hijos. O sea, es un tema generacional, porque hay una relación de mucha confianza entre los empresarios con los agentes comerciales. Bien, a ver, algunas preguntas que me hacen acá. Bueno, ¿dónde consigo compradores y vendedores fuera de Perú? Esta es una de las primeras redes que les muestro. Acá dentro de esta red hay un network internacional en cada país. Nosotros en Perú recibimos a los agentes comerciales de otros países y también presentamos a los brokers cuando van a ir a hacer algunas gestiones a otros países. Es una red de 14.000 agentes comerciales de distintos sectores. ¿Cuánto sería la comisión que le tengo que pagar a un broker de una exportación e importación? Usualmente las comisiones de los brokers se manejan en ratios de los 5%, del 3%. Esos son números que usualmente se estilan manejar. Un 3%, un 5% del monto negociado es lo que se estila negociar. Inclusive los brokers no negocian comisión por solamente un despacho, sino si yo soy un broker que voy a trabajar con una empresa exportadora y le consigo un cliente, no es que voy a cobrar la comisión del primer despacho. Yo voy a firmar un contrato con la empresa de agenciamiento comercial donde la empresa se compromete en trabajar conmigo de 1 a 2 años y recién después de 1 o 2 años que nos fijamos el contrato con una comisión por cada operación que yo le genere y termine el contrato, recién ese cliente podría ser gestionada directamente con la empresa exportadora peruana. Normalmente los agentes comerciales no le tienen miedo al tema de los contratos por una razón, porque los agentes comerciales tienen una relación estrecha con el comprador. Si bien es cierto, si yo soy broker de exportación o agente comercial de exportación y yo trabajo con una empresa exportadora peruana, quien me va a pagar mi comisión es la agencia exportadora peruana que busca un comprador holandés, que es un comprador que yo tengo en mi cartera, pero cuando vamos a firmar el contrato, yo siempre digo, la empresa peruana probablemente me quiera sacar del camino y yo como agente comercial voy a dejar de ser intermediario porque ni bien le presente a mi comprador holandés, va a trabajar directamente con la empresa exportadora y ya no va a querer pagarme una comisión aún con contrato firmado. ¿Qué te defiende a ti
aparte de un contrato que tú puedes ir y directamente denunciarlo. Lo que nos defiende a los agentes comerciales es la relación de confianza que tenemos con el comprador. Esto del agenciamiento comercial funciona muy bien en el mundo cuando existe la confianza. Es como un matrimonio, o sea, si la confianza existe, por más que haya o no haya un contrato, esto no se va a destrozar nunca. Entonces, el comprador es el que te da a ti la seguridad de que cuando tú le presentes un exportador, si el exportador le hace una propuesta indecorosa, el comprador dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a negociar directo, ya no le voy a pagar la comisión al intermediario. El importador inmediatamente llama a la gente y le dice, tu cliente peruano ha querido proponerme esto, entonces ya queda en tu decisión si quieres seguir trabajando con ese exportador o me buscas otro. Esas son las relaciones de confianza, pero ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se generan esa relación de confianza? Porque yo soy agente comercial y yo al importador le genero valor. Es decir, que los importadores en el mundo lo que están buscando es cerrar negociaciones sin tener riesgos. Entonces, cuando yo estoy en Europa, estoy en Holanda, el problema que yo siempre tengo es qué cosa va a hacer el peruano con el dinero que le adelanto o qué tipo de producto me va a mandar. Es un dolor de cabeza que tengo constantemente. Si yo tengo un agente comercial que me funciona, es como un veedor que trabaja acá en el Perú y que ni siquiera yo como comprador le pago, porque quien va a pagarme mi comisión es el exportador. Sin embargo, este agente lo que va a hacer es garantizar que la operativa que sale de Perú sea adecuada. Y no solo eso, si es un buen agente comercial, me va a buscar dentro de la línea de los proveedores que existen en Perú al mejor, no al que le paga la comisión más alta. Cuando el comprador internacional detecta que tiene un buen agente comercial, no lo va a dejar ir. Y sobre todo va siempre, cuando tú lo llames o cuando alguien lo llame y le diga, oye, quiero venderte a ti, habla con mi agente comercial. Si él te evalúa y él quiere trabajar contigo, yo trabajo contigo. Entonces, nos convertimos en una pieza clave del comercio internacional y articulamos, pero nos hemos ganado esa relación de confianza, no trabajando a corto plazo. Podemos sacrificar una exportación. Yo particularmente me he visto en medio de tomar decisiones de exportar un producto de mala calidad o evitar la exportación a cambio de no sacrificar al cliente. O de pronto, si he mandado un producto que no ha salido en buen estado, he tenido que negociar mi propia comisión para que el importador no se vea perjudicado con el producto que llegue en mal estado y a mí directamente me ocasiona una pérdida de lo que lo más importante para mí es mantener la relación de confianza. Entonces, así funciona el tema del lanzamiento. Lo más importante para un broker y la cartera de cliente acompañar, donde te muevas. Si estás con un exportador A, empiezan a gestionar una cartera de clientes con los años y durante los años esa cartera de clientes es su mayor activo que tiene. Entonces, aquí algunas preguntas voy a ir leyendo. Eh, Acá dice, a ver, ¿cómo consigo compradores y vendedores fuera de Perú? Normalmente vamos a ver más adelante que los brokers los van a encontrar normalmente en las redes internacionales. Eso es importante. Ahora, hay algo que también tienen que conocer. En la coyuntura que nos encontramos con el COVID-19, no solamente hablamos, como ustedes se están dando cuenta, del broker internacional para buscar un comprador fuera del Perú. Acá las empresas van a buscar también personas que directamente vendan productos dentro del Perú, es decir, que ejerzan el trabajo de ser agentes comerciales o comisionistas, de tal manera que cuando vayan a buscar directamente una empresa, o perdón, un gestor comercial que podría ser como un vendedor, un wholesale, en vez de buscar un agente comercial, decidan mejor buscar un agente comercial, un broker. ¿Por qué? Porque les asegura una rentabilidad contra resultados. A las empresas, entonces, nosotros para poder tener un salario en los meses que viene tenemos que hacer una labor. Entonces, si nos convertimos o tenemos la lógica de un agente comercial, podemos seguir
trabajando. Si ustedes ahorita están en nada, es decir, sin ninguna actividad productiva, empiecen a conseguir compradores, empiecen a perfeccionar la metodología, empiecen a manejar la base de datos, empiecen a construir sus conocimientos y sus herramientas para convertirse en agentes comerciales, y si los echan de su trabajo, van a tener la posibilidad de decirle al empleador, ok, yo me voy, pero si es que te consigo compradores, yo puedo colocarte directamente eso a cambio de comisiones y da lo mismo. Entonces tu trabajo ya no se vuelve en que solamente eres una persona que llega a tu oficina y se sienta, hace unas funciones, y si logra algo bien y si no logra algo igual te van a pagar. No, acá es efectividad pura. Logras una venta, recibes una comisión. No logras hacer nada, no recibes nada. Entonces, tu trabajo se convierte en 100% resultados. Entonces, ese es un término. Entonces, los agentes comerciales de exportación, ¿dónde consiguen los clientes? Viajando. ¿Cómo consiguen las relaciones? Comunicándose. ¿Cuáles son sus plataformas favoritas? Las ferias internacionales y el LinkedIn. En el tema del comercio internacional, nosotros estamos en unas redes profesionales. Entonces, ese LinkedIn o el LinkedIn, donde nosotros tenemos esas comunicaciones, nos permiten que ellos puedan saber quiénes somos en el medio, a quiénes somos, quiénes conocemos, cuál es nuestra red. Y si hay gente común, no van a dudar en contactarnos. Y nosotros, igual manera, cuando vamos a buscar un comprador, lo buscamos por la empresa, lo buscamos por la afinidad y empezamos a generar relaciones de confianza. Entonces, esa es una manera de empezar a ver compradores y proveedores dentro y fuera del Perú. Ya la comisión hemos respondido. Profesor, ¿dónde puedo obtener el cuadro estadístico de brokers? Los cuadros estadísticos yo los estoy sacando de la UCAP. Si tú entras a esta página de la UCAP, vas a encontrar ahí directamente, antes de que acabe la conferencia, puedo entrar a la página y te lo voy mostrando. Israel, profe, para hacer un curso de agente comercial se tiene que tener una experiencia previa. No, normalmente, a ver, sí y no. ¿Qué cosa es lo más importante de un agente comercial? Lo más importante de un agente comercial es la capacidad de negociación. Eso es lo, digamos, si me hablas de experiencia de un agente comercial, es el gusto que tiene un agente comercial por hacer negocios. Si tú tienes ese gusto por hacer negocios, el tema de agente comercial es tu profesión. Pero si no te gusta a ti la parte comercial, si te aburre hacer una llamada o detestas hacer una visita en puerta fría, o que un comprador te tire la puerta en la cara o no te responda la llamada, si es que no tienes ese perfil, entonces no te metas a este mundo, porque el mundo de la agencia comercial, el agente comercial, es levantar el teléfono, perder el miedo y atreverte directamente a encontrar un nuevo comprador de una manera fría, de una manera no relacionada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir generando a través de este tema del agente comercial. Entonces, la capacidad para formar un vendedor o un negociador nacional o internacional, eso no te lo enseña el curso. O lo tienes o no lo tienes. Muchos compradores, o perdón, muchos agentes comerciales, las cosas más valiosas que tienen es ese empuje y es digamos, esas ganas de hacer algo. Entonces, si yo quiero cerrar una venta, me empeño, lo voy a lograr por insistencia. Por insistencia. Haré 100 llamadas, 200 llamadas, 500 llamadas y voy a cerrar la venta por insistencia. Y eso se hace básicamente con metodología también. Obviamente hay procesos AIDA, hay procesos comerciales que tengo que ir siguiendo. Entonces, todo eso se genera, pero el tema de los agentes comerciales necesita mucha automotivación para poder llegar a su venta. Ahora, en el caso de los que quieren ser agentes comerciales internacionales o de comercio exterior, en ese momento, o sea, si tú quieres ser un agente comercial de comercio internacional, en ese momento sí yo les diría a ustedes, les recomendaría a ustedes que tengan una preparación en comercio exterior, porque para ser un agente comercial internacional, el lenguaje de comercio exterior lo tienes que manejar a nivel avanzado. Es decir, si yo voy a negociar con un comprador internacional, el comprador internacional no quiere perder el tiempo. Entonces, cuando yo entro a la llamada, yo puedo tener un comprador que me plantee, ¿no? A ver, mira, ya me llamaste, quiero que me cotices un cubo, LCL, cláusula A, cláusula roja, con 30%
en cláusula roja, 70% pago diferido, y vamos a trabajar un CFR y voy a trabajar un flete directo a por Everest. Entonces, si me plantean un término de esa manera, yo tengo que saber el argot en el cual estamos negociando. En un minuto me han dado a mí una cátedra en lo que es medios de pago, medios de financiamiento, Incoterms, el tema de los medios de transporte, distribución física internacional y un poco de nomenclatura. Entonces, con todos esos términos, si yo no le puedo dar una respuesta inmediata, entonces no entro en la negociación, ni siquiera me asomo a la negociación. Entonces, yo tengo que estar preparado para enfrentarme a un comprador experimentado que lo que quiere es reducir su riesgo de entrar con alguien que no conoce el comercio exterior, porque lo que yo tengo que garantizarle a ese comprador es confianza, y la confianza es de dos vías. La vía del comercio internacional, porque estás en ese mundo, metiéndote en ese mundo, estás metiéndote en una piscina de comercio internacional y tienes que conocerlo bien, y la otra vía es la vía de la negociación. O sea, qué tan buen negociador eres para poder escuchar entre palabras, poder plantear una postura, mantenerte firme en una negociación, saber esperar, saber cuándo proponer, saber cuándo retirarte, saber cuándo hacer la propuesta. Entonces, esos son los aspectos que directamente entran en la negociación. ¿Ok? Waldemar, ¿se debe tener el dominio inglés? Sí. O sea, chicos, hoy día lastimosamente, y digo lastimosamente porque algunos sí no tienen esa preparación, el inglés es básico. En este medio del comercio internacional, todo se maneja en inglés, nomenclatura, todo lo que es el tema de las negociaciones. Yo he viajado a ferias internacionales con delegaciones de empresarios peruanos y créanme, el inglés que hablan en otros países no es tampoco un inglés fino, o sea, no es que tienes que hablar un inglés muy elaborado, porque el comercio internacional al revés es muy técnico. Entonces, cuando hablas con un hindú, un coreano, un japonés, no son los, digamos, los doctos en inglés. Probablemente si tu inglés no es muy bueno, el de ellos va a ser peor. Entonces sí podrían comunicarse, más aún cuando hablan en términos de comercio internacional. Los Incoterms son los mismos, los medios de pago son los mismos, hablar de un EDERCAR, hablar de un FOB, hablar de un ETD, un ETA, es lo mismo. Entonces eso no va a variar en la negociación, pero sí tienes que conocer el inglés, y si no, prepárate. Prepárate en inglés, y hay muchas herramientas hoy día para hacerlo. O sea, yo creo que eso ya tiene que ver también con esa capacidad de ustedes de salir, porque el tema de Perú no es el único país donde ustedes pueden moverse como agentes internacionales. Si vas a ser agente internacional, prepárate para viajar. Tu mercado está afuera, no está dentro. Tus clientes los vas a encontrar en Europa, en Estados Unidos, en Asia, los vas a encontrar directamente en otros continentes. Tienes que prepararte para ello. No puede pasar un contrato de broker como con empresa peruana. Sí, los contratos de agentes comerciales, yo voy a ver si lo saco ahora de las carpetas donde tenemos los contratos de agentes. No es muy complicado el contrato de broker, lo van a tener, en realidad es un contrato bastante simple, pero vamos a ver los términos, ¿no? Eh, bien, Pilar menciona el principio de buena fe. Sí, o sea, el principio de buena fe obviamente no es suficiente en el tema del agente comercial. Yo invoco más que a la buena fe, a la relación, digamos, a la relación que se va construyendo con tu comprador. Eso no es, creo, de buena fe, eso es trabajo, eso es chamba. O sea, cuando yo consigo un comprador y el comprador al principio no te va a ver, digamos, con tanta seguridad, porque va a dudar como cualquiera, ¿no? Y te dice, bueno, Enrique, la negociación es 30 por adelantado y 70 al momento en el que la mercancía me llega. Cuando soy un exportador pequeño, yo acepto. Obviamente lo he filtrado, he visto que es un comprador grande y no me va a estafar, y entonces hablo con el exportador, listo, mandamos la operación y ya está, cerramos la negociación. Le mando otro contenedor similar, cumplo, y luego voy mejorando las condiciones, digo, ya ahora sí quiero un 70-30. Entonces 70 me anticipa y 30 contra liquidación, él asume un riesgo, pero yo le estoy cumpliendo. Y empiezo a desarrollar una relación de confianza hasta que ya empiezo a desarrollar
operaciones donde el importador ya no me ve como un agente de riesgo, sino con alguien que ya empieza a desarrollar una relación a largo plazo, que es lo que todos esperan. Entonces, no es un principio netamente de buena fe, sino es una construcción basada al trabajo que vas haciendo, dándoles muestras tangibles de que el trabajo que haces es profesional y sobre todo tu ética profesional va mucho más allá de las ganas de ganar unos centavos más en el corto plazo. Manuel, ¿qué tan importante o qué ventaja te da dominar otros idiomas? O sea, todo suma, pero el inglés es el idioma, digamos, el idioma de negociación. El valor agregado que te puede generar un agente comercial, como les digo, el agente comercial lo principal que le da a los empresarios es la posibilidad de seguir vendiendo sin invertir dinero haciendo prospección comercial. Si yo soy un empresario, alguien me toca la puerta y me dice, Enrique, si me das 10, te doy 100, yo te digo, ok, toma los 10 y dame los 100. O sea, yo no tengo problema en eso. O sea, mi problema es que si no vendo esos 100 que tengo en stock, me voy a ir a la quiebra. Entonces, yo prefiero pagar 10 para obtener 90 a quedarme con los 100 tirados sin poder negociarlos. ¿Ok? ¿Qué pasa si hago microimportación? No entiendo la pregunta si lo replanteas. ¿Y qué hay que tener conocimiento? Ya lo respondimos. Eh, lo del contrato de broker se los voy a pasar al final. Si no tengo empresa para exportar, ¿hay algún comprador? Si no tengo empresa, pero tengo para exportar, ¿hay algún comprador? Normalmente los agentes comerciales tienen dos tendencias. Algunos siempre se quedan siendo agentes comerciales, es decir, que intermedian, pero muchos agentes comerciales en el camino, ¿no? Cuando saben que tienen uno de los aspectos más importantes que son los compradores, hacen una integración vertical hacia atrás y ellos dicen, voy a dejar de ser agente comercial porque ya entendí el negocio, represento a muchos exportadores y ya los hago de una manera frecuente, pero creo que en este momento ya tengo la capacidad de volverme no solamente agente, sino invertir mi dinero, hacer algo de producción y convertirme en productor exportador y ya no tener directamente que depender de un empresario exportador. Entonces, siempre yo tenía esa idea de que antes de que yo asuma un riesgo directamente, es decir, convertirme en un exportador directo, primero podría trabajar con exportadores que ya asumieron el riesgo de producir y colocarles sus productos. Y si yo soy exitoso haciendo eso, puedo definir si es que me gustaría pasar a la parte productiva y convertirme en un productor exportador o seguir haciendo el brokeraje o el trader. Eso va a depender de decisiones que ustedes tomen en función a cuál va a ser su desarrollo profesional en los años que vienen. Eso es una decisión que ustedes van a tomar. La base de datos de proveedores de importación, acá en el Perú, digamos, bases de datos se tienen que comprar en algunos casos, en otros casos son bases de datos que son de paga. Por ejemplo, las bases que siempre, normalmente un agente tiene que tener a la mano, usar, conseguir y trabajar, es Veritrade, es una excelente base de datos para conseguir proveedores o compradores. La otra base de datos es Panjiva, es una muy buena base de datos a nivel internacional. La otra base de datos es Pierce, una base de datos también muy completa. Son bases de datos de paga. Obviamente implica que ya a la altura que van desarrollando tienen que empezar a invertir en su información, porque el broker maneja, una de las cosas más importantes que maneja la información. Y otra más que le podría recomendar podría ser Hoovers, que es una base de datos de riesgo para evaluar el riesgo financiero de los empresarios. ¿Ok? Entonces, eso normalmente se maneja. Si no domino el inglés, no podría importar. Si no dominas el inglés, no podría importar. Puedes hacerlo. O sea, el dominar el inglés hoy día también con los aplicativos que hay, que tú puedes convertir las palabras de español a inglés y comunicarte en cualquier idioma, es decir, con los chinos, por ese lado sí podrías hacerlo, pero obviamente es deseable tener el idioma para que no solamente puedas estar detrás de una pantalla, sino sentarte frontalmente en una negociación. Eh, Hasta el momento no se tocó el COVID y cómo va a afectar el trabajo futuro de los brokers. Manuel, eso lo estamos justamente desarrollando, 2 diapositivas más y lo vamos a ir viendo, tranquilo, tenemos tiempo. Eh,
Bien, listo, ok, otro tema más, ya. Eh, bueno, en el mercado latinoamericano sí tienes ahí un tema de que puedes atacarlo con el idioma. Digamos, el español nos permite entrar a Latinoamérica, España, es cierto, se puede trabajar en el tema del idioma acá. Sin embargo, muchos compradores internacionales no están en Latinoamérica, están fuera de Latinoamérica y eso es algo que tenemos que también entender. Jesús, hoy día se puede conseguir compradores en el exterior por pequeñas cantidades, ya que a veces el agricultor no puede completar un contenedor. Miren, en el tema de las exportaciones, siempre, tanto las exportaciones y las importaciones, cuando hagan el tema de brokeraje, es un negocio de volumen. Cuando tienen poca mercancía, es difícil hacer el tema del brokeraje y son requisitos que ustedes van a tener que tener al momento de elegir a las empresas con las que van a trabajar. Entonces, si yo soy un broker internacional, yo debo tener cuidado al momento de elegir al proveedor con el que voy a trabajar. No todos los proveedores están habilitados para que yo pueda hacer intermediación. Tengo que ver con quién trabajo y tiene que tener algunas características básicas. ¿Ok? Listo. Avanzamos entonces. Entonces, tenemos acá, hemos hablado del tema de la UCAP, hemos hablado el trabajo que la UCAP hace en el mundo a través de tener las oficinas de agentes comerciales que están directamente habilitados, la cantidad de agentes comerciales en Europa. El tema el tema de la importancia del agente comercial lo hemos estado hablando, básicamente tiene que ver con cómo el agente comercial es el representante de la empresa, es la cara de la empresa. Los agentes comerciales a veces, por eso les decía, si no sabemos seleccionar bien a nuestro empresario, los empresarios piensan que nosotros como agentes comerciales tenemos que también habilitar al empresario a que sea un empresario que pueda tener condiciones de exportación y no es así. Yo, cuando hago el trabajo de agenciamiento, ya tengo que encontrar una empresa que esté preparada para que yo la pueda tomar y la pueda llevar al mercado internacional o pueda permitirle vender sus productos. Yo no puedo hacer dos trabajos a la vez, que es uno, transformar una empresa que no está preparada, volverla preparada y luego comercializar los productos. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. No elijan cualquier empresa porque es como cuando tú entras a trabajar en cualquier sitio. Si eliges mal el lugar donde empiezas a trabajar, vas a hacer una carrera laboral donde no te va a ayudar directamente a desarrollar las habilidades que tienes. Entonces, eso en brokeraje es importantísimo manejarlo. Entonces, otro aspecto que también hasta ahora se discute con el tema de los agentes comerciales, agentes internacionales, es que todavía no hay legislación clara, por lo menos en Latinoamérica. En Europa ya algo de legislación, hay directivas en Europa para los agentes comerciales, pero en Latinoamérica todavía no hay. O sea, contratos de freelance en el Perú que estén directamente reglamentados o cómo manejamos lo que me decían, ¿no? Las estafas, cómo manejamos el tema de la garantía que un agente comercial le brinda a un empresario, eso como que todavía en el Perú no está muy bien definido, ¿no? No existe todavía esa rigurosidad, pero es algo que se viene trabajando actualmente en todo el mundo, pero lo que sí sabemos es que el agente comercial realmente en el Perú existe, hace trabajo, forma parte del aparato productivo, pero muchas personas lo hacen sin saber o darse cuenta que son agentes comerciales, pero falta darles, digamos, la etiqueta y darle la normativa que debe tener. Con respecto al tema del COVID-19, nosotros lo que le mencionamos es exportaciones a marzo. Esto sí es un dato que estamos ahorita en desarrollo. Espero yo a partir de mañana o pasado sacar la última data. Básicamente yo estimo que marzo, si no es 75%, podría ser un poco más la caída con respecto a marzo del año pasado. O sea, en el tema de exportaciones y también en el tema de importaciones, la caída ha sido muy fuerte. No solamente en los sectores, digamos, no relacionadas a la minería y alimento, que son los sectores permitidos de exportar, sino en realidad en todos los sectores. Acá se ha afectado minería, se ha afectado alimentos,
se ha afectado el tema de textiles, se ha afectado absolutamente todos los sectores porque a pesar de que los ministerios y la política tienen buenas intenciones de que esto funcione, no es un problema netamente de las exportadoras, sino también de todo el aparato. O sea, si yo estoy en un lugar y quiero exportar, por ejemplo, castañas, si soy Madre de Dios, entonces el Estado permite a las exportadoras de alimentos trabajar, igual que los mineros. Pero si soy exportador de castaña y necesito un certificado de calidad y el laboratorio está cerrado porque el laboratorio probablemente no tenga un permiso para operar, entonces ya no tengo ese insumo. Entonces eso me afecta directamente para poder hacer la operación. O de pronto llamo al transportista para que venga a recoger el producto a Puerto Maldonado y lo pase al puerto del Callao y me diga el transportista, no puedo ir porque hay mucho control y me paran parando por la carretera. O llame a la gente de aduana y me diga, oye, no, yo no te puedo atender porque lastimosamente no entiende que mi trabajo es de agente de aduana y eso se está complicando. Entonces, eso hace de que definitivamente el comercio en todos los sectores haya tenido un impacto muy fuerte en el tema de lo que va el primer trimestre. O sea, enero, febrero ha estado más o menos bien, en marzo se ha sentido la caída libre, en abril se va a tener que repetir esta figura. Entonces, ante esa situación, las empresas exportadoras, importadoras, les digo, van a tener que rehacer nuevamente sus planeamientos estratégicos, porque cuando pasen estos 3, 4, 5, 6 meses de recuperación, los compradores internacionales no es que van a estar listos para abarcar todo lo que se tiene, van a tener dificultades por las recesiones que hay también en sus países, van a preferir la compra de insumos locales, productos de menor valor. Acá la carrera va a ser básicamente costos. Quien tiene menor costo y puede colocar productos que sean económicos, que el mundo requiere, podrá salir adelante, y los que no van a tener que aguantar su producción hasta un año más probablemente. Entonces, con esta figura, las empresas, al no poder sostener las planillas de trabajo de los comerciales y las ventas que van a caer por esta recesión, surge esta figura de los agentes comerciales como una alternativa en el tema de la coyuntura en la que manejamos, y esta es una buena forma en la que nosotros podamos reevaluar el rol del agente comercial en Latinoamérica y ver que es una alternativa viable para que muchas personas que son del área comercial no se queden sin trabajo, sin hacer labores durante estos próximos meses que vienen. Para esto, un agente comercial tiene que tener estos recursos, que ya hace rato lo hemos ido hablando. O sea, primero conocer mucho lo que es el tema del marketing digital, que son las herramientas de todo lo que es el tema digital. No solamente conocer el tema de un correo electrónico, el WhatsApp, sino hay muchas herramientas para el tema de marketing digital. Y herramientas de marketing internacional, porque tiene que ser un especialista posicionando productos, posicionando marcas a mercados internacionales. Conocimientos avanzados de comercio exterior para los agentes comerciales que van directamente al rubro de comercio internacional. El inglés ya lo hablamos. Normalmente los agentes comerciales se especializan en un sector específico. Como les digo, es difícil que tú tengas un agente comercial que conozca de todo. Es más, difícil que un agente que esté en agroindustria entre a textil. Se especializan mucho, demoran mucho tiempo en conocer su industria específica, conocer a los proveedores y los compradores, y les resulta muy difícil entrar a un nuevo sector porque los sectores se toman. O sea, ya hay muchos intermediarios en el canal, y si es que yo no genero un valor en ese canal por información, por experiencia, por conocimientos, no estoy, digamos, generando un valor agregado en el canal. Tienen una cartera de clientes, y los que empiezan tienen que formar su cartera de clientes. Un broker que es, digamos, con muchos años encima, tiene una cartera de clientes de muchos años. Y esa cartera de clientes trabaja con él porque es como un empleado que ya tienen confianza. Es como alguien con la que he trabajado 5 o 10 años y nunca me ha fallado. Entonces es alguien en el que confío. Entonces ese agente comercial prácticamente puede manejar por años el tema del contrato con el importador. Y ese importador va a conocer a muchos exportadores que la gente le va a poner, y siempre, a pesar de que puede tener la posibilidad de negociar directamente con el exportador, ellos van a preferir trabajar con el agente de por medio, porque el agente los filtra, el agente ayuda a la negociación, el agente da garantías, y es lo que un importador busca. Un importador busca que no se rompa el stock, no se rompa la cadena de intermediación, que se maneje la calidad que se busca, y la gente hace parte de esas labores a través del seguimiento que brinda.
Proveedores validados y confiables, viajes y ferias en ferias internacionales, es un negociador comercial puro, tiene unas cartas de recomendaciones importantes cuando tiene que moverse de sector, y si es que tiene la colegiatura de una organización que lo avale, mucho mejor. Normalmente en el futuro, por esta situación que está pasando, se enfatizan estos aspectos como algo que tienen que tomar en cuenta los agentes comerciales, más que en otros momentos, una especialización mucho más adecuada, un conocimiento sectorial amplio. Cuando hablamos de un agente comercial, es el más experto en el tema que cualquiera que esté en el sector. Si estoy en el rubro de palta y soy agente comercial de palta, soy el que conozco la palta más que cualquier otro intermediario o empresario que esté en la zona. Y obviamente si nosotros como agentes comerciales logramos que las empresas se internacionalicen, nosotros directamente nos internacionalizamos con las empresas. Entonces esa es un poco la figura, o sea, si la empresa que represento crece, yo crezco como empresario, yo crezco como agente comercial. Si la empresa se va abajo, es parte de mi cartera que se destruye. Entonces mi negocio es procurar que esa empresa siga creciendo para que yo tenga más operativas, más negocios. Entonces, al final puede ser casi igual como si fuera un comercial asalariado, en el sentido en que el que cree que el freelance, así como su nombre dice, no, freelance o comisionista, es un pata que ligeramente va a trabajar de vez en cuando le da la gana, en el momento que quiere, en su casa o para viajando, no, o sea, en realidad el broker internacional o el agente comercial tiene una condición muy pegada en términos de disciplina. O sea, su información, su seguimiento y todo tiene que ser muy definido. Más aún cuando no tienes a alguien que te esté exigiendo, tú tienes que hacer tu propia agenda de trabajo, tienes que distribuir tus tiempos. Los agentes comerciales, como le digo, tienen que encontrar las empresas adecuadas para trabajar. No puedes tú trabajar con cualquier empresa, tienes que buscar una empresa que tenga condiciones, porque tú no eres consultor. A mí cuando me han pedido, me dicen, Enrique, quiero que representes a mi empresa y búscame compradores, yo le digo, voy a hacerte primero una auditoría. Si es que pasas la auditoría, yo trabajo contigo. Si no, no trabajo contigo. Por más que me ofrezcas 10 o 20% de comisión, no me interesa porque no quiero perder el tiempo, ni menos quiero presentar a mi comprador una empresa que no es eficiente. Entonces, yo tengo que buscar empresas que tengan honestidad e integridad. Y eso no es de la noche a la mañana. O sea, alguien viene a mí y me dice, yo soy íntegro y soy honesto, yo no te voy a creer. Tengo que pasar un poco de tiempo conociéndote para recién darme cuenta si existe este tema ético que hay detrás. La comunicación tiene que ser constante con las empresas. Yo he trabajado con algunas empresas grandes y de pronto no he tenido esa confianza de poder llamarlos y hacerles seguimiento y se va cayendo, ¿no? Porque de pronto dejas de llamar a los compradores, ellos dejan de llamarte a ti, la comunicación deje fluir, entonces yo digo, ha perdido interés, yo he perdido interés, entonces solo se va a morir. Si no hay comunicación de ida y vuelta, es decir, que tanto el empresario y tú están interesados en que esto fluya, no va a funcionar. La actitud y la experiencia comercial es importante, tanto no solamente tuya, sino del empresario y del equipo que está detrás. La reputación de la empresa, o sea, ¿quién es ese empresario? ¿A quién estás representando? Porque al volverse parte de tu compañía, la reputación te precede. La comisión, obviamente es básico, ¿no? O sea, si tengo una empresa que me paga mi 5% y otra 3%, voy a ir por la que tiene más alta y cumple las demás condiciones. La actitud y experiencia previa si ha trabajado con otros agentes comerciales, quiero saber cómo le fue la relación con ellos, cómo quedó, les pagó, tuvo algún vínculo de confianza, acabó mal, se denunciaron, ¿qué pasó? ¿Qué apoyo comercial me da la empresa? O sea, no solamente decirme la empresa, mira, Enrique, tú vende y ya tú haz lo que quieras. Oye, no un momentito, si este trabajo es técnico, tienes que capacitarme, tienes que ayudarme con la parte operativa, porque yo soy agente comercial, pero no es que yo pueda hablar cosas que no conozco, me tienes que presentar con el gerente de producción, me tienes que dar a mí una autoridad para que yo pueda pedirle que me dé las cotizaciones a tiempo. La profesionalidad de la empresa, ¿no? O sea, no puede ser una empresa chicha que de pronto tenga malas maniobras, sea informal y de pronto tú estés entrando en ese juego, eso tampoco te va. La forma de pago, o sea, si es que yo voy a negociar con el comprador
con el empresario exportador y me dice, Enrique, te voy a pagar al final la operación, yo normalmente digo, págame en función a cómo te pague. Es decir, que si te pagan 50 por el adelantado y 50 cuando ya la mercancía se entrega, págame en esas armadas. Por la experiencia, ¿no? Porque a mí me ha pasado que cuando yo espero que termine la operación y el empresario recién me pague el 100% al finalizar, ya se gastó la primera parte del dinero, ya tiene problema de liquidez o pasa lo que fuera. Entonces yo prefiero que a medida que entre el dinero me va pagando. Entonces las formas de pago ya las negocio con anticipación para tener algún problema. Y el servicio que le da al cliente es importantísimo. Entonces eso me garantiza poder seguir manejando el trabajo con esto. Por último, la base de datos, me dijeron ustedes, ¿de dónde sacamos la base de datos para encontrar tanto proveedores, compradores y también las reputaciones? Estas son algunas de las bases de datos que hemos hablado. En los elementos de la negociación, esto es importante, cuando yo voy a negociar con un comprador, primero tengo que armar esto con el exportador, el productor. Si no me da un company profile que sea bueno, bien hecho, que esté en inglés, que tenga las características bien detalladas, la ficha técnica de los productos, la capacidad de producción, las temporadas por mes, si no tiene las calidades, características, calibres, forma de empaque, garantías comerciales, certificaciones. Si no tiene eso, no puedo trabajar. Y yo no lo voy a armar. O sea, yo podría recomendar, decirle, mira, necesito esto, te doy un modelo, cuando lo tengas me avisas y empezamos a trabajar. Si no, es perder el tiempo nuevamente. Ahora, algunos de ustedes me dirán, profesor, pero si es que una empresa tiene todas esas características, ya no lo necesita, ellos lo pueden hacer solo. Entonces vamos a un punto en el que no buscamos a la empresa pequeñita que no tiene nada, ni tampoco a la empresa súper desarrollada que tiene todo y no necesita a la gente. Hay un punto intermedio, hay un bloque de empresarios que están a la mitad, es decir, los que dejaron la informalidad y dijeron, ya me he dado cuenta que el negocio de comercio exterior es a largo plazo, entonces me proyecto. Entonces, esas empresas siempre trabajan procurando básicamente ya no quemarse en el mercado, ya aprendieron el tema, entonces ellos sí están ya en ese fin de formalizarse, tienen su ficha de producto, su company profile, su reporte de riesgo lo cuidan porque es la reputación, su capacidad de producción está en una capacidad óptima o ya pasaron el punto de equilibrio, sus referencias financieras son buenas porque eso lo ve. Cuando yo presento al productor, al empresario, a mi comprador internacional, me dice, mándame su reporte financiero y yo le muestro y me dice, oye, excelente, o sea, tiene una buena reputación, entonces eso es garantía. Hago un costeo del Exur al DDP para tener todos los costos y no tener ningún problema, y las condiciones de pago que se van a negociar es importante, porque si la empresa me dice, Enrique, yo quiero 100% adelantado, yo no puedo trabajar con un empresario peruano que me pide 100% adelantado cuando el mercado internacional trabaja con temas de financiamiento. Algunas herramientas que ustedes van a tener que manejar tienen que ver con esto, que tiene que ver directamente con principios, ¿no? Acá hablamos de Scrum, hablamos de metodologías ágiles. Recuerden ahora que ya no estamos en la empresa convencional, y todos ustedes tienen que entender de que el escenario en el que nos encontramos ahora son empresas que si no innovan mueren en el camino. Y te estoy hablando que esta metodología es una metodología antigua, ni siquiera es una metodología moderna. Lo único que trato de mencionarles con esto es de que cuando busquen a las empresas, no busquen empresas que estén congeladas en el tiempo. Si no trabajan con metodologías ágiles, si no están innovando en los procesos, si no son empresas que están adaptándose al cambio, tampoco les van a ayudar, porque esas empresas básicamente en el futuro van a ir quebrando, porque hoy día el mundo requiere empresarios que sean visionarios y que avancen muy rápido, que corran en el proceso. A medida que van avanzando, van perfeccionándose, no tienen las planificaciones lentas, son personas que son avertas al riesgo, van con un camino de pronto muy diferente a lo que el mercado exige. Entonces hoy día tienes que buscar empresas que sean veloces, empresas que sean versátiles y que obviamente tengan metodología. Tampoco quiero un loquito que me dé algo que luego se va a caer a la primera. Y estos son herramientas que ustedes van a tener que manejar. Por ejemplo, si vas a ser broker, tu oficina es tu computadora. Entonces, si tu computadora tiene estas herramientas como Trello o estas herramientas como Asana, que son herramientas donde tú puedes hacer control de proyectos. Acá cada lugar es básicamente una negociación, un estatus, ¿no? Una negociación que inicia, que está en proceso, una negociación que ya cerré. Entonces, yo tengo que tener control.
de forma ordenada de mis compras, de forma ordenada de mis ventas, de mis ingresos, de mis procesos. O sea, no puedo ser yo un broker en papelito y apuntar. Hoy día todo es apps, aplicativo. Este es Slack, que es un aplicativo muy bueno porque integra casi todas las herramientas, ¿no? Integra el Zoom, integra el Google Drive, integra Twitter, Calendar, todo lo pone en un solo receptáculo y es muy buena herramienta. Y el modelo de ventas ha cambiado. Antes el modelo de ventas era puerta fría, la demostración de ventas, los contactos. Ahora básicamente estamos hablando de un modelo de ventas social. Y ese modelo de ventas sociales básicamente implica quién eres tú en Internet. Entonces, si tú no tienes una reputación en Internet, si no tienes una red de, no sé, pues 1000 contactos, 10.000 contactos, 20.000 contactos, ¿quién eres en Internet? Cuando tú buscas tu nombre y apellido en Internet, ¿qué cosa sale? Entonces, la reputación, como les digo, tiene que ser tanto frontal, es decir, cuando te vas de frente al cliente y te mira, le das inmediatamente un perfil profesional por la forma en la que hablas, conoces el mercado, pero cuando te busca también hace que ese concepto que tiene tuyo se refuerce, y eso básicamente es a través de una buena gestión de tu marketing personal. Y hay herramientas para eso, pero tienes que fortalecerlas, tienes que tener directamente un desarrollo profesional. Y el agente comercial, como hemos visto, se perfecciona, estudia, se prepara, se capacita, tiene control de tiempo, tiene manejo de herramientas comerciales, es un negociador nato. Entonces son esas herramientas que son importantes para el tema del brokeraje. Ok, muchachos, con eso terminamos. Voy a darle paso a alguna de las preguntas que tienen. Espero que la presentación les haya gustado. En realidad he tratado de resumir muchas cosas por tiempo, pero lo importante acá en este concepto del agente comercial es que yo creo que es una de las pocas profesiones que podrían soportar, porque ya saben que a partir del tema del COVID, el cambio que vamos a tener después de que termine esta pandemia va a ser crítico. Entonces, muchos sectores van a desaparecer, muchas empresas van a quebrar, muchos profesionales van a quedarse sin trabajo. Entonces, tenemos que ver un lugar donde nosotros podemos tener espacio ante esta coyuntura. Yo considero que el agente comercial en la coyuntura en la que nos encontramos es una alternativa que los empresarios van a buscar, y actualmente en el Perú no tenemos digamos, no es como España, que España tiene demasiados agentes comerciales y pocas empresas. Acá al contrario, acá hay poquísimos agentes comerciales buenos y hay muchas empresas que lo van a demandar. Entonces, solo aquellos que se preparen, estén listos y que manejen una cartera de clientes y que empiecen a gestionarse, ya no decir, ya no soy empleado de un banco, ya no soy empleado de una empresa, ahora tengo yo mi cartera de 5 empresas a las que yo gestiono y siempre he sido bueno en el tema de finanzas, he sido bueno en el tema educativo, he sido bueno en el tema de seguro, he sido bueno en el tema inmobiliario, he sido bueno en el tema de exportaciones, me manejo en esa línea. ¿Y cuál es mi oficina? Mi oficina es mi computadora. ¿Cuál es mi espacio? Mi canal de distribución son los viajes. Yo paro viajando al exterior. ¿Y cuál es mi network? Mi network es básicamente la red de agentes comerciales que hay en el mundo, que es una red muy grande, en el cual tenemos que integrarnos y aprender de ellos. Listo, señores. Paso con las preguntas y los que ya están fuera de hora, muchísimas gracias por el tiempo. A ver, ¿dónde me quedé? Bien, ¿cuánto tiempo puede llevar un curso de especializarme en comercio exterior? Nosotros, o sea, si ustedes tienen alguna experiencia en comercio exterior, ya se refuerza. El tema del agente comercial, el curso refuerza los conocimientos para que seas un broker. Es decir, en 2 meses, nosotros, si tienes una base en comercio exterior, nosotros en 2 meses podemos darte lo mínimo necesario. No es que vamos a volverte un experto, pero sí lo mínimo necesario para que tú puedas manejarte en este concepto y seguir capacitándote. El tránsito al exterior, Josué pregunta, ¿el tránsito al exterior USA Europa está normal hoy por hoy? Para Sparrow, por ejemplo, sí. El tránsito, no puedo decir que está normal, pero sí te puedo decir que se está exportando. Ya hablábamos de que las restricciones que existen es que las agencias de aduanas, certificadoras, lo van a parar en cada momento en los puntos de control. Eso se va a dar, pero sí está habiendo salidas directamente.
Eso sí es verdad. Rodrigo menciona algo que sí es cierto. Por ejemplo, hoy día una exportadora que conversaba me decía que exportó textiles. Mira, ella ha logrado exportar unos textiles de Estados Unidos a Miami, pero justo cuando ha llegado a Miami han empezado a haber ya cierres, no solamente de productos, o sea, la lógica acá en el mundo es que están dando prioridad al ingreso de productos que no son, digamos, son productos que son alimenticios y los productos mineros son productos como que sí están dándole pase para que puedan entrar. Pero otros productos que no son del rubro alimenticio o minero, no. Entonces, en el caso de espárragos sí debería haber normativas. Obviamente ahorita hay restricciones en todo el mundo, pero es cuestión de hablar con tu agente de carga y tu agente de aduana. Ellos son los que tienen ya la actualización específica para que no se quede pegado en algún puerto. Hace 15 días hice pedidos por AliExpress, señalé, se me entregue por correo, en la actualidad ser posta laborando. Sí, o sea, las agencias de logística, como tú, están operando de forma restringida, pero obviamente, como te vuelvo a repetir, si no tienes que traer, si no es alimento o no es dinero lo que vas a negociar, es probable que haya retrasos y haya restricciones todavía. ¿Cuántos clientes tienen en promedio en su cartera un broker promedio? En realidad no es el número de clientes, sino es la calidad de clientes. Tú puedes tener un cliente, dice cliente es una empresa que factura 200 millones de dólares, suficiente, ya no necesitas, digamos, más, porque ese cliente te va a mover básicamente 50, 100 operaciones, entonces no vas a tener capacidad de hacer más. Entonces no es el volumen de clientes, sino en realidad es el tipo de clientes al que tú representas. ¿Cuánto es la estadística de promedios de nuevos clientes al mes o al año? Como te repito, o sea, un broker puede trabajar con 1, con 2, con 10, con 15 clientes, va a depender de cuántas operaciones tenga su cliente al año. ¿Cómo no está regulado por el Código de Comercio? Entonces, la necesidad de registrar a broker como actividad comercial en la Cámara de Comercio, medio SUNAR, a ver, como les repito, una cosa es que tú puedas registrarte como una actividad comercial, acá hay un código SIU, donde te registras. Recuerden que acá en el Perú puedes hacer empresa de lo que quieras, no hay ninguna restricción, pero el contrato de agente comercial es un contrato que hoy día está normado por la Cámara de Comercio Internacional, sí, siempre y cuando el empresario quiera acogerse a los términos de la Cámara de Comercio Internacional, porque eso realmente no es obligatorio. O sea, yo puedo hacer un contrato de agente comercial y no lo hago sin regulación de ninguna institución internacional y me defiendo en función a las cláusulas de un contrato privado. Entonces, a eso me refiero. O sea, todavía no hay, digamos, como en otras profesiones, no hay una legislación nacional sobre el tema del agente comercial. O sea, no hay algo que establezca leyes específicas para el tema de la profesión del agente comercial. Tampoco hay una profesión en el Perú. Nosotros, como CAMEX, somos los primeros que hace 3 años empezamos con este tema de los cursos de agentes comerciales y prácticamente no hay acá ninguna otra organización como nosotros que lo haga. Entonces, nosotros cuando hemos querido introducir el tema de curso de agente comercial como colegiatura en el Perú, nos indicaron de que teníamos que tener un curso universitario y ahí nos quedamos, porque ya eso era otra cosa, teníamos que hablar con una universidad, convencerlo de que meta dentro de sus cursos el tema de agente comercial y una vez que tenga una carrera de 5 años recién crea el colegio de agentes. Por eso es que como organización, como la Cámara Peruana de Comercio Exterior, lo logramos hacer. Es aconsejable que el broker no maneje más de un número de empresas que pueda hacerles un buen seguimiento y trabajar un buen servicio, es correcto. Hay un punto que tal vez ya se te dé la mano a atender varias empresas a la vez, es correcto. O sea, si no tienes la capacidad, vas a quedar mal con los compradores. Y la idea es que tú eres un especialista y le ayudas a solucionar problemas. No abarques más de lo que no puedas. Ok, aún no puedes cargar la presentación, me pide autorización. Creo que la presentación está a modo de lectura. Vamos a ver si puedo pasarles por correo luego el tema o lo subo al Facebook el tema de la presentación. Creo que voy a hacer eso. Lo voy a subir a Facebook donde está esta conferencia, voy a subir el link de la presentación y también el contrato de agente comercial. Sí, ya, lo subo directamente al Facebook. El Facebook es facebook.com/camexperú. Ahí lo voy a subir terminando la presentación para todos. Según tu experiencia, ¿has podido tú exportar de forma independiente?
tú mismo exportas de forma independiente. Normalmente cuando uno, o sea, siempre uno que hace el tema de exportaciones ha tenido de todas maneras su experiencia exportando solo. Por ejemplo, exportación de textiles he hecho, exportación de agroindustrias he hecho, tanto como de forma individual, también como agente comercial, pero obviamente el concepto siempre cuando tú vas a hacer un negocio es evaluar las fortalezas, y en el tema de comercio internacional, para ser exportador necesitas mucho dinero. Y te digo sinceramente, o sea, no hablamos de alguien que de pronto va a intermediar un poquito de cosas. El comercio internacional es un mercado de riesgos desde el momento en el que tú vas a comprar una hectárea o sembrar o producir o comprar y vender. Hay mucho riesgo que hay de por medio. Entonces, no solamente se trata del dinero para poder cubrir la operación, sino en caso que algo falle, el dinero para salir de ella. Soraya, el video estará disponible, ok. ¿Qué documentos qué debe considerar en el Company Profile del exportador? Normalmente el Company Profile es como el currículum vitae de la empresa. Tiene desde las fotos, los certificados, tiene los productos, tiene las certificaciones de la empresa, de los productos también. Eh, Básicamente eso, ¿no? O sea, que es un currículum vitae de la empresa, es lo que tiene que tener. El curso se puede llevar virtual, soy de Piura, es correcto, ahora todo es virtual. Ya antes, por ejemplo, cuando nosotros dictábamos el curso, nos decían, no, quiero llevarlo presencial, pero ahorita yo creo que ya todo el mundo va a optar por el terreno virtual. La conferencia se cuelga y directamente ya, eso sería por el tema de las preguntas acá. Eh, a falta de legislación, ¿qué problemas afrontan con mayor frecuencia los brokers? Como te digo, los brokers, uno de los problemas que tienen es el tema de que muchos exportadores quiebran el contrato, entonces dejan de pagarles. Entonces ellos cierran una negociación, los exportadores no les pagan sus comisiones y ahí se generan disputas. Y esas disputas, alguien me preguntaba, ¿no? ¿Cómo solucionas una disputa? Si un exportador no te quiere pagar, ¿qué es lo que hago? Antes, cuando tú vas a tener el contrato de agente comercial, en el contrato de agente comercial, tú tienes que colocar la vía en la que vas a resolver las controversias. Tienes ahí dos posibilidades. ¿Vas a la vía penal o a la vía civil? En la vía penal es el infierno, ustedes lo saben. En la vía penal siempre un buen abogado me decía a mí, Enrique, es mejor que tú llegues a un mal acuerdo a que te ganes un buen juicio. Y yo que me he ganado buenos juicios he aprendido la regla. Entonces cada vez que tengo un problema legal que afrontar, yo en realidad trato de optar por la vía civil, trato de optar por no meterme en ese infierno que es la vía penal, por un tema básicamente de cómo es el sistema judicial, no en el Perú, sino en el mundo. Entonces optamos por la vía civil. En la vía civil tienes tú el tema del arbitraje. En el tema del arbitraje, que se firme en el contrato, ambas, el exportador y tú, definen un árbitro. Y el árbitro es una persona que es imparcial entre los dos, que puede ser la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, cuando definimos el árbitro, si cometiera algún problema y el exportador deje de pagarte, yo le hago la denuncia, activo el procedimiento de arbitraje. En el arbitraje, el árbitro dirime quién es el responsable y obliga a la otra persona a hacer el pago. Es así como se resuelve. Entonces, lastimosamente estos procesos suelen ser un poco largos, engorrosos, costosos, y a veces desmotiva el hecho de emprenderse en una lucha para reconocer unos intereses, y ese es un poquito el tema de la falta de legislación de la que hablamos. ¿Ok? El arbitraje sí es caro, pero por esa razón uno puede elegir el árbitro en función al tipo de contrato que hace. Como te repito, los brokers no solamente trabajan un contenedor, hay brokers que trabajan negociaciones muy grandes, o sea, un broker minero, un broker de temas de energía, un broker que maneja, por ejemplo, commodities, brokers que manejan millones de dólares en negociaciones. Ellos sí activan una cláusula con la Cámara de Comercio Internacional, lo resuelven ahí porque el dinero hay. Si yo soy broker pequeñito, probablemente yo sí le diga a mi comprador o quede con ellos en la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Que es lo más cercano, la Cámara de Comercio de Costa Rica, que no es tan cara. Entonces se puede gestionar eso. La idea es tener protección para que cualquier situación que suceda se pueda resolver. Pero como les digo, y vuelvo a decirles que no hay
no hay manera en la que tú puedas lograr que una empresa que te quiere estafar te estafe. O sea, cuando una empresa tiene intención de estafarte, no hay ningún contrato, por más bien que esté hecho, que te pueda defender. Esa regla apréndanla. Cuando una empresa tiene intenciones de estafarte, ningún contrato te va a defender. Entonces, ¿esto a qué les lleva? A razonar y decir que la única manera de poder hacer un negocio bien hecho y no fracasar en el intento es teniendo confianza. Y les vuelvo a decir que la confianza no es algo que sea de corto plazo. No es que yo me acerco a una empresa y le digo, ¿quieres trabajar conmigo? Yo quiero trabajar contigo. Y empiezo, no, sino vamos de a poco. O sea, lo tengo que ir observando en el tiempo. Voy madurando, no voy madurando, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y luego recién ya cuando vea el ida y vuelta, vea la relación que se va dando, recién me puedo animar. Pero es eso, o sea, lo pongo en observación, así como ahora traemos a la cuarentena, lo pongo en cuarentena, ¿no? O sea, voy a ver cómo se comporta, puedo hacer un piloto, puedo hacerle pruebas, o sea, puedo hacerle pequeñas pruebas a ver qué tanto responde, ¿no? O sea, le puedo prestar a un cliente que es mi mejor amigo y le digo, a ver, mira, te voy a presentar, si este tío en la primera te ofrece algo indebido, ya, pues, qué buena, a buena hora te lo di para que lo puedas filtrar, o sea, puedo hacer muchas cosas para evitar tener un problema futuro. ¿Ok? Bien, señores. Entonces, Manuel, en caso de controversia con un importador y nos vamos a arbitraje internacional, ¿cómo se obliga a la empresa exterior a cumplir con el laudo arbitral? Lo que sucede, Manuel, es algo sencillo. O sea, si tú te estás metiendo con una empresa y la empresa no es una estafadora, ni es una empresa que quiere quedar mal, porque recuerda que en los laudos arbitrales también se activan algunos procesos como pueden ser protestos o se pueden activar algunos puedes dejar señas, ¿no? Puedes dejar ahí manchas en el tema de su hoja de vida, o sea, eso en la Cámara de Comercio, si se maneja ahí, va a haber directamente una sanción. Entonces, comercialmente sí va a haber un impacto para la empresa y eso se va a dar a conocer a sus compradores. Si la empresa no es una estafadora, va a cuidar su reputación. Si el laudo arbitral sale en contra, van a tener que cumplir, a menos que sean estafadores. Y si son estafadores, la pregunta es cómo llegaste a ese nivel de trabajar con una empresa que no le importó su reputación. Entonces, nunca le importó, entonces ha tenido que tener precedentes de ello. Entonces, ese es un punto que hay que evaluar. Bien, Renato, voy a cargarlo en la página de CAMEX, donde se está transmitiendo esta conferencia, en los comentarios. Y ahí vamos a tener el contrato de agente comercial y la presentación voy a ver si la subo con un formato en el cual puedan ustedes descargar. ¿Listo? Mendoza, para la ejecución del laudo se tiene que realizar un exequantum. Y ahí sí, con ese término me has dejado sorprendido, no había escuchado el tema exequantum. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando termina de hacerse el laudo arbitral, hay una conclusión donde dirimen y dicen quién es la persona que tiene directamente la afectación y quién es el afectado. Y en ese momento es donde van a darle la razón al broker o van a darle la razón a la empresa. Y cuando hacen eso, directamente ya sale directamente ya el tema de la sentencia, si quieres verlo así, y de esa manera ya se determina la responsabilidad quien la tiene que asumir. Lo que sí es importante en un tema arbitral es de que si nosotros aceptamos irnos a un arbitraje, rechazamos la posibilidad de hacer un proceso posterior, que es, por ejemplo, una denuncia civil o penal. O sea, si quedo en arbitraje, es la última instancia. Acá esto de que yo perdí y ahora sí me voy a la vía penal, no se permite en el tema arbitral, muere en el tema arbitral. Por eso es que es una decisión que ambas empresas toman anticipadamente, rechazando la posibilidad de seguir algún tipo de controversia futura. Bien, Luis Lobato, ¿cómo puedo ingresar a la Bolsa de Valores como comercial? La Bolsa de Valores tiene sus cursos para poder ser directamente a corredor de bolsa. Igual cuando tú vas a ser agente inmobiliario, tienes un curso para ser agente inmobiliario. Una empresa española se llama Intesa, así como se nombra, intesa.es, y esa empresa española tiene el curso de broker
por ejemplo, broker de seguros, broker de arte. Hay brokers muy especializados que nosotros no ofrecemos. Lo que nosotros ofrecemos es el broker de comercio internacional, pero los otros tipos de brokeraje no ofrecemos como formación porque no tenemos especialistas en Perú. En otros países lo hay. Bien, listo señores, nos quedamos acá, nos hemos pasado unos minutos, les agradezco mucho su tiempo y espero verlos en una próxima conferencia. Gracias por todo, a todos ustedes que han estado conectados a este momento y a los que están en Facebook también escuchándonos, muchas gracias Diana, Douglas, Julio, Joseph, Frank, Franklin, Gaby, Jenser, Jansu, Hilmer, Iván, Jesús, John, Josué, Leslie, Luis, Manuel, Marcos, Mariela, Mendoza, Mirela, Nilo, Oscar, Pedro, Pilar, Renato, Roberto, Rocío, Rodrigo, Ruz, Soraya, Yaxi, Jessica, Juan Carlos, Marcos. Muchísimas gracias, chicos, y será hasta una próxima conferencia. Que pasen bien la cuarentena y nos vemos afuera si Dios quiere. Gracias.